Bueno, nosotros somos el equipo número 9 y vamos a presentar el tema de la actualidad. Nuestro equipo está conformado por Sofía Ramírez, Lorena Rocha, Katia Torres y Paola Valadez. Siguiente. Bueno, nosotros vamos a presentar el artículo de modelado de la viscosidad y densidad de mezclas ternarias de etanol, diésel, biodiesel para un medio ambiente sostenible. Y bueno, esta es nuestra tabla de contenido, la cual consta de una introducción, simulación y resultados de la densidad, simulación y resultados de la viscosidad, conclusiones y referencias. Y bueno, como una pequeña introducción, los biocombustibles que son derivados de una variedad de recursos naturales han surgido recientemente como una fuente de energía alternativa y que actualmente el biodiesel está ganando más popularidad entre las fuentes de energía alternativas, ya que su rendimiento es comparable con el motor de las emisiones reducidas. Siguiente. Bueno, ahora se va a mostrar cómo se hizo el cálculo para la densidad en Excel y la comparación del modelo. Bueno, la metodología a seguir, el primer paso es leer los datos de la gráfica del efecto de la temperatura sobre la densidad del diésel, etanol y biodiesel que viene en el artículo. Esta es la mostrada en la figura 1. Aquí se muestra para cada recta de colores un distinto tipo de combustible y su nomenclatura se muestra en la parte de cuadro rosa. Después de leer los datos de esta figura, se pasan a Excel y se ajusta lo que es un modelo lineal. En la figura 2 se puede ver los datos graficados en Excel, así como las distintas ecuaciones lineales que se ajustaron. En la tabla 3 se muestran los parámetros de ajuste del modelo lineal, que es la pendiente y la intersección, o el factor F y el factor Y. Después, el código de Visual Basic se hace primero para la parte experimental. En la primera columna se muestra en el código lo que es los valores de densidad a 40 grados Celsius. Esto es debido a que la densidad ajusta de mejor manera a esta temperatura. Y estos datos fueron leídos de la gráfica. Y en la segunda columna se muestran los datos de las distintas composiciones para lo que es la ecuación 3, que es el modelo que propone el artículo. En esto, la densidad de la mezcla es una sumatoria de las densidades del diésel multiplicado por lo que es su composición, la densidad de los biodíeseles por su composición y la densidad del bioetanol más por su composición. Y bueno, debido a esta ecuación 3, lo que se va a dejar fijo son la densidad y composición del diésel y el etanol y se va a variar para cada biodiesel las 7 composiciones que se tienen, como se ve en la tabla 4. Después para el modelo se hace lo mismo, sin embargo aquí lo que cambia es la primera columna del código, que incluye los valores del modelo lineal que se ajustó anteriormente en las diapositivas anteriores. Bueno, aquí se muestran los resultados. En las columnas de color rosa son los datos experimentales y en la color azul o celeste es el modelo calculado. Se muestran aquí 6 gráficos, cada una para un distinto combustible y para las 7 composiciones se muestra que todas las densidades obtenidas de los combustibles y las composiciones son similares y tienen un error menor al 5%, por lo tanto se puede decir que el modelo ajusta de acuerdo a los datos experimentales. Bueno, ahora con respecto a la viscosidad, primeramente se muestra la gráfica de datos experimentales, que es viscosidad contra temperatura, así como la respectiva nomenclatura. Y también se muestra la composición de mezclas ternarias en la tabla número 4. Estos datos experimentales se pasaron a Excel para posteriormente hacer un ajuste lineal. Ahí en la gráfica se muestra a un lado los ajustes lineales, las ecuaciones con su respectivo valor de R. Estos ajustes lineales se pasaron a la siguiente tabla, a la tabla número 5, donde se muestra el factor F y el factor Y. Posteriormente, con estos parámetros de linealización, se utilizó la ecuación número 4 para calcular la viscosidad, que se encuentra en la tabla número 6 en el recuadro de fórmula. Posteriormente también se calculó con Visual Basic y con los datos experimentales, obteniendo un porcentaje de error promedio de 6.58.
Hablando ahora sobre el cálculo de las viscosidades de las mezclas, se utilizó la ecuación número 5 que podemos ver en pantalla, la cual fue propuesta por el artículo y dichos parámetros de regresión los podemos ver en la tabla número 7, donde D es la composición del diésel, BD es la composición del biodiesel, ETOH es la composición del bioetanol y N la viscosidad del biodiesel. Para la programación en Visual Basic se introdujo el código que se muestra en pantalla, el cual está compuesto por distintos ciclos para el cálculo de las viscosidades. Por último, en los resultados obtenidos podemos ver en la figura número 6 cómo para cada mezcla con su distinta composición, que conforme la composición del biodiesel en la mezcla disminuye, su viscosidad también va disminuyendo. Bueno, y en cuanto a la simulación, vamos a ver la predicción de la densidad y la viscosidad. Podemos ver en la primera tabla que se hicieron los cálculos para la densidad, seleccionando el combustible y la composición. Y en la segunda tabla sacamos los cálculos de la viscosidad, igual eligiendo el combustible y la composición. Y estos datos los sacamos con Visual Basic. Siguiente. Bueno, y como conclusión, pues al recrear el modelo propuesto se observó que el porcentaje promedio de error resultante fue muy bajo, lo cual nos indica que los datos obtenidos son aceptables y también el método utilizado es útil para predecir las propiedades de estas mezclas, ya que ambas poseen un porcentaje promedio de error bajo. Y como propuesta, pues va a ser comprobar si el método sigue siendo eficiente a diferentes condiciones. Siguiente. Y estas son nuestras referencias. Gracias.